Damos gracias al Señor porque nos regala un día más de vida en el que pudimos juntos adorar y glorificar su nombre. Somos la Iglesia Pacto de Gracia, que estamos ubicados en la carretera 651 en el sector Junco, barrio Atoarriba, Arecibo. Estamos al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Facebook y esperamos en el Señor que en esta mañana usted sea ministrado y usted sea transformado. Amén. Por la palabra del Señor. Puede encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, nos puede conseguir en Instagram, nos puede conseguir en YouTube y puede visitar nuestra página www.pactodegracia.com. Bendito el Señor. Santo eres Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Sí, Señor. La semana pasada hablábamos bajo el tema servirás a quien temas. En esta mañana yo quiero más o menos continuar un poco de lo que hablábamos la semana pasada y le he puesto por tema: temamos a Jehová. Bendito el Señor. Santo eres Dios. Y la semana pasada decíamos que deberíamos predicar más del temor al Señor porque hay tantas promesas asociadas al temor a Dios. Decíamos la semana pasada que mientras le tememos al Señor, no tenemos que orar por provisión, por protección, por pureza, por prosperidad, por días prolongados, ni cosas semejantes. Solo tenemos que temer al Señor. Bendito Dios. Bendito eres Dios. Los medios de comunicación han infundido miedo con esta pandemia a los que se supone que nunca debimos haber tenido miedo. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Aquellos que han sido nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, no deberían tenerle miedo a la pandemia. Sin embargo, las instituciones gubernamentales y los medios noticiosos han infundido miedo hasta el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros tememos al Señor, todos nuestros temores comienzan a disminuir. Porque los temores chiquitos son absorbidos por los temores más grandes. Cuando le tememos al Señor, los demás temores provocados por las circunstancias de la vida disminuyen y nuestra vida cobra seguridad. Amén. Amén. Si algún cristiano, o si alguno de los cristianos, mejor dicho, le tuvieran el 10% de temor a Dios que le tienen al COVID, no estaríamos preocupados por la pandemia. Si esos mismos cristianos, con la misma diligencia que escriben en el Facebook las cifras diarias del COVID y los consejos para no contagiarse, escribieran invitaciones a las reuniones de los domingos, viéramos resultados diferentes. Sí, Señor. Se enfocan más en el resultado del tax force, se enfocan más en el resultado de la pandemia y ponen un montón de cosas en las redes sociales que son consejos para que usted no se contagie, pero no hablan del Señor con la misma vehemencia. Si no le tenemos temor al Señor, le tendremos miedo a cualquier cosa, por insignificante que pueda ser. Deuteronomio capítulo 4, verso 10 dice: convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo los instruiré. Entonces ellos aprenderán, oiga bien, a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Amén. Así que es de suma importancia que temamos al Señor y que enseñemos a nuestros hijos a temerle al Señor también.
Cuando criamos a nuestros hijos en el temor del Señor, no tenemos que controlarlos. No tenemos que ponerle una aplicación en el celular para saber dónde están. No hay que usar el parental control en el internet o en el televisor inteligente, porque nuestros hijos han sido instruidos en el temor de Dios. Así nos criaron a nosotros. En mi época no había celulares. No podían seguirnos. Pero ellos estaban confiados en que nosotros no nos meteríamos en problemas porque habíamos sido instruidos en el temor del Señor. David dijo en el Salmo 34:11: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Amén. Las últimas palabras de David fueron: el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 3 y verso 4. Hay que temerle al Señor. Qué bueno sería que nuestros gobernantes tuvieran temor al Señor, porque la forma de gobernar sería totalmente diferente. Nosotros nos molesta, a nosotros nos trae enojo cuando un gobernante apoya el aborto, cuando un gobernante aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando un gobernante hace órdenes ejecutivas para perjudicar a la iglesia. Nos molesta cuando un gobernante hace leyes que obstaculizan la obra del Señor. Y cuando hacen este tipo de cosas, nuestro comentario es: no podíamos esperar otra cosa, porque ese gobernante, quien sea, no teme al Señor, no le teme a Dios. Pero nosotros tampoco tememos al Señor, porque cuando nosotros le levantamos falso testimonio contra un miembro del cuerpo de Cristo, estamos demostrando que tampoco tememos al Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta cuánto tira y jala hay entre las congregaciones, entre los pastores? Eso provoca que nosotros estemos dando testimonio de que no le tememos al Señor. Nosotros queremos que los inconversos le teman a Dios, pero nosotros por cualquier cosa faltamos a la reunión de los domingos. Hasta por un día de trabajo, aparece un día de trabajo y ya no vienen a la casa de Dios. Hemos visto gente, ustedes son testigos de gente que por asuntos de trabajo, que no tienen trabajo, están pidiéndole un trabajo al Señor, y cuando le aparece el trabajo, dejan de venir a la reunión los domingos. Hay gente que por los días festivos del país no vienen a la reunión, los días de madre, los días de padre. Hay gente que por cosas más insignificantes, inclusive por la novela, no viene a la reunión. Pero hace unos años atrás, y yo sé que de esto hay muchos de los que están aquí que se acordarán, no nos perdíamos un culto. Íbamos el miércoles a la iglesia, íbamos el viernes a la iglesia, íbamos el domingo 2 veces, porque íbamos por la mañana e íbamos por la tarde. No nos perdíamos nada de lo que la congregación pudiera acordar. Y prácticamente la iglesia era un lugar donde se abría casi todos los días. Porque mencioné miércoles, mencioné viernes, pero había martes que había algo en la congregación también. Y yo recuerdo que cuando yo tenía la edad de mi hijo Diego, el hermano Miguel y la hermana Francia era lo que nos buscaban.
y nos montaban en una guaguita Station Wagon, ¿cómo era aquello? Una Toyota. Y nos montaban atrás a nosotros para poder llegar a la congregación. Íbamos los miércoles, íbamos los viernes y los domingos íbamos 2 veces. Y créame usted que el domingo en la tarde estábamos ansiosos por llegar al lugar de reunión a las 6:30 de la tarde. Habiendo estado allí desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 aproximadamente, por la tarde a las 6 estábamos locos por llegar allí. Pero es hora de que nosotros regresemos a lo básico, bendito el Señor. Es hora de que nosotros volvamos a conducirnos como lo hacíamos antes. Nada se interponía con el deseo de estar en la reunión de los santos. Creíamos con el corazón que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 lejos de Él. Y nada era impedimento para nosotros llegar al culto porque temíamos a Jehová. Bendito Dios, aleluya. La falta del temor de Dios cambia nuestras prioridades. Quien tuvo temor de Dios aprovechó las reuniones y no faltó a ninguna. El temor a Dios ha jugado un papel importante en la historia de la iglesia. Los espectaculares avivamientos de la iglesia han sido gestados en los momentos donde la iglesia ha vivido bajo el temor de Dios. Sí, Señor. Y estamos esperando un avivamiento para la iglesia. Pues yo te tengo que decir en esta mañana que ese avivamiento no va a llegar hasta que le volvamos a temer al Señor. Amén, bendito Dios. Y nosotros vemos evidencia de esto en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Allí había un hombre y su esposa que trajeron una ofrenda de un terrenito que vendieron. No trajeron todo el dinero de la venta, pero ellos quisieron hacer parecer que sí trajeron todo el dinero. De hecho, nadie les pidió que trajeran el total de la venta. Si ellos hubieran dicho, vendimos el terrenito y trajimos la mitad a la iglesia, hubiesen sido héroes nacionales. Pero mintieron porque querían aparentar generosidad ante los demás. Y dieron más importancia a la apariencia que a la verdad. Escúchame bien. Esta pareja que registra el libro de Hechos en el capítulo 5 no mostraron temor a Dios. Mostraron más temor al hombre, al líder, y cayeron muertos. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Viejo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de lo que muchos catalogan como la dispensación de la gracia. Bendito Dios. Y miren lo que dice Hechos capítulo 5, verso 11. Después que esta pareja cayó muerta por haber mentido al Espíritu de Dios, dice allí, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de los que oyeron lo que había sucedido. Este virus, esta pandemia, ha revelado la falta de temor de Dios en gran parte de la iglesia. Porque cuando nosotros pensamos que Dios está quieto y Dios no está hablando, cuando nosotros pensamos que Dios está en un momento de silencio, ahí es que nuestro corazón se muestra. Y la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿somos reverentes en los momentos cuando todo parece indicar que Dios está detenido y sin hacer nada? ¿Somos reverentes cuando parece que Dios está quieto? Y fíjense lo que estoy diciendo: cuando parece que Dios está quieto.
Cuando Dios hizo que el pueblo cruzara en seco a través del Mar Rojo, ellos cantaron y bailaron de alegría por la victoria que Dios les había dado. Sin embargo, unos días después, cuando el poder de Dios parecía no manifestarse y el hambre comenzaba a asomarse, se quejaron contra Dios. Parecía que en estos días que aparentemente Dios estaba callado, el pueblo perdió el temor de Dios y comenzó a cuestionar lo que Dios hacía. Y en los días que nosotros estamos viviendo hoy, pareciera que Dios está quieto sin hacer nada. Y que el virus está haciendo y deshaciendo. Y si nosotros no crecemos y maduramos en el temor de Dios, nos corremos el chance de tomar como ordinario las cosas que para Dios son santas, como le pasó a Ananías y a Zafira. Yo creo que Dios es bondadoso. Amén. Yo dije que yo creo que Dios es bondadoso. Amén. Nuestro Dios es bondadoso. Pero no podemos hablar de la bondad de Dios solamente. Si solo hablamos del amor de Dios y nos olvidamos del temor de Dios, nos vamos a convertir en gente orgullosa y nos vamos a convertir en gente del mundo, mundanales. Igualmente, si hablamos solo del temor y olvidamos el amor de Dios, nos convertiremos en legalistas y buscaremos que las personas se conviertan al Señor por miedo. Eso fue una época de la iglesia donde la gente se convertía por miedo. Y las grandes predicaciones eran basadas en el miedo. Escapa por tu vida, escapa del infierno. La única alternativa es Jesucristo. Y eso es cierto. Pero también tenemos que hablar del amor de Dios. Y necesitamos entender el balance entre ambas cosas. Tememos al Señor, pero tenemos que amarlo también. Tenemos que amar a Dios, pero hay que temerle. Hay una historia en Éxodo capítulo 32, donde Moisés tarda un tiempo razonable en el monte y los israelitas se acercan a Aarón, que era el segundo en mando, y le piden a Aarón que hagan dioses. Ahora en ese momento Dios está reunido con Moisés en el monte. Dios aparenta estar quieto. Moisés llevaba ya cerca de 40 días allá en el monte reunido con el Señor. El pueblo no está viendo lo que Dios está haciendo. Para el pueblo Dios está quieto, está callado. No hay manifestación de Dios entre el pueblo. Y bajo esas circunstancias, la verdadera naturaleza de los que no temen al Señor queda expuesta. Cuando tú piensas que el Señor no está haciendo nada, lo que te motiva, lo que tú tienes dentro del corazón, sale a la luz. Mientras Dios está haciendo milagros, mientras Dios está manifestando su poder, mientras Dios tiene las iglesias llenas, todos decimos que tememos al Señor. Pero cuando hay un tiempo de dificultad y no vemos la manifestación de su poder, ni vemos milagros y maravillas, las cosas son diferentes. Pero hoy yo quiero decirte que no importa si hay milagros o no hay milagros, o si al parecer Dios está quieto, Él tiene el control absoluto de nuestras circunstancias, y en medio de la prueba tenemos que estar seguros que saldremos fortalecidos. Bendito Dios, aleluya. Bendito el Señor. Dios está buscando verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad, y que le teman, aun cuando las circunstancias parecen adversas. Volviendo a Aarón, el pueblo le pide a Aarón que les traiga, que les haga dioses, y él le pide al pueblo que le traigan el oro. Y dice la Biblia que lo echó en el fuego y lo fundió. Y dice la Biblia, óigame bien, dice la Biblia que Aarón le dio forma de becerro. Aarón le dio forma de becerro. Pero cuando Moisés baja del monte, que se da cuenta de lo que han hecho allí, antes de la confrontación de Moisés, miren lo que Aarón le dijo en Éxodo capítulo 32, versos 22 al 24. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego, y salió este becerro. Yo no sé si usted me entendió en este justo momento, pero la Biblia dice que Aarón le dio forma de becerro. Ahora Aarón le dice a Moisés que él simplemente tiró el oro en el fuego y salió el becerro. Aarón no asumió su responsabilidad por lo que él había hecho. Aarón estaba atrapado en el temor al hombre. Y los líderes que temen al hombre retrocederán. Le darán a la gente lo que quieren en vez de lo que necesitan. Bendito Dios. Yo te lo voy a repetir otra vez. Los líderes que temen al hombre van a echar para atrás en algún momento. Van a hacer lo que la gente les pide, por lo que la gente quiere, pero no le van a dar lo que la gente necesita. Son presa fácil para la intimidación. Pero el hombre que teme a Dios solo se preocupa por lo que Dios dice de él. Alabado sea su nombre. El hombre que teme al hombre le preocupa más lo que el hombre piense de él que lo que piense Dios. Y usted los escucha. Es que no queremos ofender a la gente. Pues yo quiero que tú entiendas algo en esta mañana claramente. El reino de Dios no es una democracia. El reino de Dios, en el reino de Dios se hace lo que Él dice sin cuestionamientos. En la democracia tú te puedes levantar y puedes ir a protestar por algo que el gobierno dijo. Pero en el reino de Dios no funcionan las cosas iguales, porque no es una democracia. En el reino de Dios se hace lo que Dios dice que se va a hacer. Amén. Sin cuestionarlo. Cuando estás en el reino de Dios y estás viviendo en el reino de Dios, en algún momento ofenderás a alguien. Pero asegúrate de que ese ofendido no sea Dios. Sí, Señor. Es posible que los hombres del ejército de David se ofendieron cuando David tuvo la oportunidad en la cueva de matar a Saúl. Lo mencionábamos la vez pasada. Y tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y muy probablemente su ejército se molestó, se ofendió con él, porque simplemente le cortó el borde del manto. Saúl quería cuidar su reputación. Esa era la diferencia entre él y David. Y hay dos versículos que reflejan la inseguridad de Saúl.
Primera de Samuel capítulo 14, verso 35. Mire lo que dice. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este fue el primero que edificó a Jehová. Pero sabe una cosa, también fue el último. Porque en el próximo capítulo hay otra información importante. En ese momento Saúl reconoció que las victorias que estaban teniendo eran de parte de Dios, pero solamente en ese momento. Mire lo que dice el capítulo siguiente, en el verso 12. Saúl se levantó un monumento. En el capítulo anterior levanta un altar al Señor, pero un capítulo después se está levantando un monumento a Él mismo. Y la pregunta es, ¿le estamos levantando altar a Dios o nos estamos levantando nosotros mismos monumentos? Santo. ¿Qué reputación nos importa más? ¿La nuestra o la de Dios? Un predicador dijo en una ocasión, si yo no me atribuyo la gloria, tampoco tendré que cargar con la culpa. Y así deberíamos ser nosotros. Porque esto no es mío. Iglesia Pacto de Gracia no es mío. Bendito Dios. La iglesia es de Cristo. Amén. La iglesia es de Cristo. Amén. Él es el dueño de todo. Y todo lo que pase es responsabilidad de Él. Nosotros somos un embajador de Él, pero Él es el dueño. Por eso yo entiendo que los aplausos no son para mí y no dejo que influyan en mi persona. Si hay crédito es para Dios, porque esta es su obra. Bendito el Señor. Esta congregación fue parte del plan para este tiempo y Él hará como quiera, cuando quiera, sin importar lo que diga la gente. Bendito sea su nombre. Jehová cumplirá su propósito en mí y en esta congregación también lo va a hacer. No voy yo a levantarme monumentos propios. Yo levantaré altar a Dios porque nosotros le tememos a Él. Sí, Señor. Aleluya. Si no le temes al Señor, le temerás a cualquier cosa. Le temerás a otro hombre. Le temerás al gobierno. Le temerás a la pandemia. Le vas a temer a cualquier cosa porque no le temes a Dios. Una persona que le teme al hombre ofenderá al único que no ve, con tal de no ofender al que sí ve. Jesús dijo en una ocasión, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esa es la clave para la pandemia, hermanos. Esa es la clave para la pandemia. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 4. Jesús le dice, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno, y os digo, a ese sí temed. Santo eres Dios. Ya estamos terminando, pero yo quiero que en esta mañana usted salga empoderado de este lugar. Amén. Vamos a ver el contraste de dos hombres, dos reyes que gobernaron el mismo pueblo. Uno fue rechazado por Dios, el otro fue estimado por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y al contrastarnos nos daremos cuenta quién temía a Dios y quién temía al hombre. Hay una historia de Saúl que es muy poco estudiada. Saúl había estado reinando por 2 años. Y al principio el pueblo estaba de luna de miel con el rey. Lo mismo que pasa actualmente.
Cuando sale un gobernante nuevo, todo el mundo está de luna de miel con él. Hasta que tiene que tomar decisiones contundentes y difíciles. Pero con el paso del tiempo, las motivaciones empiezan a exponerse. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 13. Dice que mientras Saúl estaba en Micmas, los filisteos se reunieron para pelear contra Saúl. Y dice la Biblia que los filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena del mar. Oiga bien. Entonces, cuando tú ves un ejército así, humanamente hablando, se asusta cualquiera. Y dice la Biblia que los hombres de Saúl comenzaron a desertar. Cuando vieron aquel ejército tan grande, tuvieron miedo y comenzaron a desertar, dice la palabra. Y el profeta Samuel había recibido una orden para que Saúl no atacara a los filisteos hasta que Samuel llegara y presentara una ofrenda al Señor. Óigame bien. Y dice la palabra que Saúl esperó a Samuel por 7 días. Pero como Samuel no llegaba y los hombres estaban desertando, Saúl se estaba quedando sin ejército. Dice la Biblia que Saúl se apresuró, tomó lugar de sacerdote y presentó él la ofrenda. Y cuando Saúl termina de presentar la ofrenda, entonces llegó Samuel y le cuestionó a Saúl lo que había hecho. Y Saúl le explica a Samuel: mira, como la gente desertaba y tú no llegaste en el plazo que habíamos acordado, te esperé 7 días. Los filisteos estaban a punto de atacarme y yo no había implorado el favor de Jehová. Así que, oiga bien lo que le dice Saúl: me esforcé y ofrecí holocausto. Saúl hizo esto para parecer bueno ante el pueblo y parecer espiritual con Samuel, diciéndole: yo me esforcé. Yo lo hice, yo me esforcé, yo hice el holocausto porque necesitaba el favor de Dios. Pero la realidad es que Saúl lo que está dejando ver es que se desesperó y fue intimidado por el ejército contrario. Como vio que su gente se estaba yendo, dijo: esto hay que resolverlo de alguna manera. El sacerdote no ha llegado, pues yo hago la función de sacerdote. Porque una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como pueblo de Dios es esperar en Dios. Nos apresuramos, queremos hacer las cosas a nuestro estilo. Parece que Dios está callado. Y entonces yo digo: si Él está callado, por algo será, yo debo hacer algo. Y entonces somos nosotros los que queremos entrar en el juego y hacer las cosas a nuestra forma. No podemos esperar en Dios. Se nos hace difícil. Nos invade la impaciencia. Es que yo necesito que el Señor me sane ahora. Pero no es cuando tú quieras, es cuando ya Él determinó hacerlo. Amén. Y se nos hace difícil esperar en Dios. Especialmente cuando pensamos que Dios no está haciendo absolutamente nada. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no te desesperes. No permitas que las circunstancias te hagan pensar que Dios está cruzado de brazos, y no le permitas a la pandemia que te vuele la cabeza.
Dios no está cruzado de brazos. No pienses que a Dios no le importa este tiempo pandémico. No quieras quedar bien con los hombres para que piensen que tú le apoyas. Dios está en control, aleluya. Hoy yo dije que Dios está en control y Él sabe lo que hace. Y cuando Él dice que esperemos y confiemos en Él, es porque su plan está en ejecución y todo saldrá bien. Óyeme, iglesia, cuando Dios está trabajando, no hace falta que tú metas las manos. Solo tenemos que temer a Jehová. Sí, Señor, aleluya. Y dice la Biblia que luego de que Saúl fue reprendido por Samuel, porque mire lo que le dice Samuel. Después que Samuel lo reprende, le dice una maldición. Mire lo que le dice Samuel: tu reino no será duradero. Jehová se buscó un hombre conforme al corazón de él. Lo designó para gobernar su pueblo, porque, óyeme bien, tú no respetaste una orden. Bendito Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que respetar la palabra del Señor. Sí, Señor. Él es el que da la orden. Y a veces nos hemos enfocado o nos hemos dejado llevar por el amor de Dios nada más. Y Dios es amor. Y Dios es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Saúl, en situaciones de presión, construyó una historia en desobediencia. Óyeme. Dice la Biblia que en otra ocasión se dio a los deseos del pueblo de tomar un botín de una ciudad que Dios había dicho que no tomaran absolutamente nada. Dios le había dicho que había que arrasar con la ciudad. Pero él se dejó llevar por lo que el pueblo le dijo y tomaron el botín de aquella ciudad. Porque Saúl nunca quería perder el favor del pueblo. Se parece a los políticos de hoy. No quieren perder el favor del pueblo y hacen las cosas de una manera para no perder el favor del pueblo. Y mire lo que dice Saúl. Saúl dice: pequé contra Dios, consintiendo con el deseo del pueblo. Y Samuel le dice: otra vez, chico, de nuevo. Pero y tú no vas a aprender. Otra vez sucumbiendo ante el deseo del pueblo. Y Saúl le dijo: sí, pero por favor, Samuel, hónrame frente al pueblo. Hónrame frente al pueblo. Qué cabezón era Saúl, ¿eh? Hónrame. No retes mi autoridad delante de los hombres. Muchas veces Saúl desobedeció porque tenía miedo al hombre. Y esto pasa hoy también con los líderes inseguros. Pero yo estoy convencido que estos tiempos de pandemia, aunque parezca que Dios guarda silencio, simplemente su plan está en curso. Oh, aleluya. Su plan está en curso. Nada se mueve bajo el sol sin que Dios lo sepa. Él es el soberano y hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere, para que su propósito se nos sea revelado a nosotros, para que Cristo nos sea revelado. Aleluya. Y para que aprendamos a temer al Señor. Amén, aleluya. Y voy a terminar con esto. Cuando Jesús dijo: denle al César lo del César y a Dios lo de Dios, le dijimos la semana pasada que lo había dicho en un momento difícil, que aquello había sido como una declaración de guerra, porque se suponía que todo era del César. Y Dios está diciendo: lo que es del César, déselo al César, pero lo que es de Dios es de Dios. Y había tres formas de reaccionar al gobierno. La Biblia habla de los celotes. Esa gente decidió rebelarse. Esa gente decidió derrocar el gobierno romano por las fuerzas. Era un tipo de terrorismo. Y cuando el gobierno los lograba atrapar, los metían presos, pero esa gente no impactaba a nadie.
Nosotros en esta iglesia no seremos celotes. Sí, Señor, aleluya. No vamos a hacer torpeza para que nos metan presos y arruinar el plan de Dios. La segunda forma eran los esenios. Que aunque usted no encuentra a los esenios en la Biblia, sí hay libros de historia que los mencionan. Y estos se alejan o se alejaban por completo del mundo para vivir en pureza. Ellos pensaban que iban a heredar el reino a través de la pureza. Tampoco impactaron a nadie. Jesús no fue esenio. Tampoco nosotros nos vamos a aislar hasta ver qué pasa. La tercera forma eran los saduceos. Estos se integraron por completo al sistema romano. Estaban asustados del gobierno y se integraron al gobierno. Se dejaron llevar por el refrán: si no puedes con el enemigo. Se dejaron llevar por el refrán. Si les decía el gobierno: desde ahora los niños y los ancianos se quedan en la casa, ustedes desde ahora se pueden reunir, pero tienen que poner una ponchera con cloro. Ponchera es una palabra griega puertorriqueña que usamos. Tienen que poner una ponchera con cloro en la puerta. Le tienen que tomar la temperatura a la gente. Estos decían: si está bien, no hay problema, lo vamos a hacer como tú dices. Y para que tú veas que estamos contigo y que estamos del lado tuyo, vamos a hacer hasta lo que no nos pediste. Pondremos acrílicos en los púlpitos. Taparemos los micrófonos. Le pondremos un paño. Y le impondremos a los pastores que prediquen con la mascarilla puesta. Vamos a hacer hasta lo que tú no nos estás pidiendo para estar bien contigo. Y Jesús dijo: la violencia como los celotes no es el camino. No vamos a violar la ley. Aislarse como los esenios no es el camino. No vamos a huir. La integración como los saduceos no es el camino. No nos vamos a rendir. Jesús abrió un cuarto camino. Hay cosas que no son ni le competen al César. Bendito Dios. Podrán tener la llave del templo, pero no tienen la llave del reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios consiste en no tenerle miedo al César, ni al miedo que el César quiera imponer. Vamos a respetar siempre la ley. Nos tenemos que poner mascarillas para ir al supermercado, nos pondremos las mascarillas. Vamos a respetar la ley. Pero no vamos a predicar el evangelio de Dios bajo las condiciones que ellos nos quieren imponer. Vamos a hacer valer los derechos del reino de Dios. Sí, Señor. Porque nosotros preferimos temerle a Dios antes que a los hombres. Sí, Señor, aleluya. Estemos puestos de pie. Dios es bueno. Sí, Señor, amén. Yo quisiera que en esta mañana este mensaje haya llegado profundo a tu corazón y que tu mentalidad pueda ser transformada con este mensaje. Vamos a ser respetuosos de la ley. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Pero no vamos a tomarnos, no vamos a ir más allá, ni vamos a exagerarnos. Yo les decía en otra predicación que el que se exagera en algún momento va a meter la pata en buen español y en ese momento va a tener problemas. Ahí es que se va a contagiar. Vamos a unirnos en oración como cuerpo.
Y vamos a luchar como cuerpo. Vamos a que juntos podamos orar, podamos ayunar, podamos estar juntos en un mismo plan para que el Señor siga haciendo lo que Él comenzó a hacer. Amén. Y nosotros como su iglesia, seguir los estatutos que Él nos encomendó. La Biblia dice que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Si nosotros somos los que predicamos sanidad, ¿cómo le vamos a decir a los enfermos que no vengan? Si tenemos que ponernos mascarillas, si tenemos que mantener distancia, pero nosotros estamos llamados a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Sí, Y hasta que no nos cambien esa orden, hasta que del reino no baje un memorándum diferente diciendo que ya no pongamos las manos sobre los enfermos, nosotros seguiremos poniendo las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Gloria a Dios, sí, Señor. Bendito el Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. Gloria a Dios. Amén. Somos de los que avanzamos porque Sí, estamos claros Señor. cuál es el plan Aleluya. de Dios para nuestra vida. Amén. Padre, te adoramos, Sí, Señor. te glorificamos y exaltamos tu nombre. Y te doy gracias, Dios mío, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas y tú no estás callado. Aunque haya gente que piense que tú estás en silencio, que esto es un momento de silencio, aunque hayan gente que hayan sucumbido ante el miedo, Dios mío, nosotros estamos de pie porque nosotros confiamos en ti, porque nosotros te tememos a ti, Señor. Sí, Señor. Y sabemos que la iglesia está en tus manos. Amén. Y sabemos que tú proteges a la iglesia. Sí, Señor. Pero también sabemos que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Y te damos gloria y te damos honra, Señor amado. Y permite que nosotros como iglesia podamos entender el mensaje. Podamos ser cautelosos, pero a la misma vez que podamos ejecutar lo que tú quieres que como iglesia hagamos, Señor. Permite que la gente pueda entender, Dios amado, que tú estás en control. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos, un aplauso fuerte, fuerte. Aleluya. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Grande eres Dios. Damos gracias al Señor y a los que nos han sintonizado a través de Facebook. Les decimos, somos Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, al lado del Taller Padrón y de San Luis Pain Center. Nos puede encontrar en Twitter, nos puede encontrar en Instagram, nos puede encontrar en YouTube. Puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com y nos puede ver a través de Facebook todos los domingos a las 11 de la mañana. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Les amamos en el nombre del Señor y esperamos contar con tu presencia a través de Facebook Live la próxima semana. Bendecidos.